El 11 de julio de 1826, Roger Jones, ayudante general, emitió órdenes generales en nombre de Jacob Brown, comandante general del Ejército de los Estados Unidos. Comenzaron. Nunca le ha tocado a ningún comandante anunciar a un ejército un acontecimiento como el que ahora provoca el dolor y asombro mezclados de esta república. Nunca desde que hay registro histórico, un solo día ha mezclado de esta manera cada emoción triunfante con cada emoción tierna y ha consagrado la alegría de una nación con la más tierna de las tristezas. Ese día fue el 4 de julio de 1826. Es una historia que merece ser recordada. Las tropas británicas y los patriotas estadounidenses ya estaban luchando cuando se convocó el Segundo Congreso Continental el 10 de mayo de 1775. El Segundo Congreso Continental fue en gran parte una continuación del primero, que se había reunido en septiembre del año anterior. Aunque la situación que enfrentaban las 12 colonias en ese momento, Georgia aún no había enviado delegados, era bastante diferente después de las batallas de Lexington y Concord en abril de 1775. Muchos de los delegados al Segundo Congreso Continental habían servido en el primero, incluyendo a Peyton Randolph de Virginia. Randolph había sido elegido presidente del primer Congreso Continental, aunque tuvo que ausentarse en octubre debido a una enfermedad. Cuando se convocó el Segundo Congreso Continental, fue nuevamente elegido presidente, pero solo 4 días después de que el Congreso se reuniera, fue llamado de regreso a Virginia para servir como presidente de la Cámara de los Burgueses. Fue reemplazado en la delegación de Virginia por Thomas Jefferson, de 33 años, quien llegó al Congreso el 21 de junio. Allí, Jefferson entablaría amistad con alguien que ya era una figura destacada en el Congreso, John Adams, de Massachusetts. Adams recordó más tarde la llegada de Jefferson en una carta a un amigo. El señor Jefferson llegó al Congreso en junio de 1775 y trajo consigo una reputación por la literatura, la ciencia y un feliz talento para la composición. Se repartían escritos suyos, notables por su singular elocuencia. A pesar del conflicto creciente, muchos en el Congreso aún esperaban llegar a un acuerdo con Jorge III, con John Dickinson de Pensilvania y John Jay de Nueva York, encabezando el llamado a la reconciliación, incluso mientras el Congreso autorizaba la creación de un ejército bajo el mando de George Washington. Pero se enfrentaban a un pequeño pero creciente grupo de delegados que se habían convencido de que un acuerdo se había vuelto imposible y que la independencia era el único camino. Ese grupo incluía a Adams y Jefferson. Para el verano de 1776, un número creciente de colonos apoyaba la causa de la independencia, y la Cámara de los Burgueses de Virginia votó para que sus delegados presentaran una resolución declarando la independencia. El 7 de junio, el delegado de Virginia, Ricardo Enrique Lee, presentó la resolución Lee. Se resolvió que estas colonias unidas son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes, que quedan absueltas de toda lealtad a la corona británica y que toda conexión política entre ellas y el Estado de Gran Bretaña está y debe estar totalmente disuelta. Cuando comenzó el debate sobre la resolución de Lee, quedó claro que varios de los delegados aún no estaban listos para votar a favor de declarar la independencia. El Congreso pospuso la votación sobre la resolución de Lee hasta el 1 de julio, pero el 11 de junio formó un comité para redactar un documento que declarara la independencia en caso de que la votación tuviera éxito. El comité estaba compuesto por 5 delegados, incluyendo a Adams, cuyos esfuerzos aseguraron que Thomas Jefferson también fuera incluido, junto con Benjamin Franklin de Pensilvania, Juan Livingston de Nueva York y Roger Sherman de Connecticut. Muchos en el Congreso hubieran querido que Adams, el principal defensor de la independencia en el Congreso, redactara el documento, pero él tenía otras ideas. Años después, en una carta, describió una conversación con Jefferson. Jefferson me propuso que hiciera el borrador. Yo le dije, no lo haré, tú lo harás. No, ¿por qué no lo harás? Deberías hacerlo. No lo haré. ¿Por qué? Suficientes razones. ¿Cuáles pueden ser tus razones? Primera razón. Eres de Virginia, y Virginia debería estar al frente de este asunto. Segunda razón. Yo soy desagradable, sospechoso e impopular, y tú eres todo lo contrario. Tercera razón. ¿Tú puedes escribir 10 veces mejor que yo? Bueno, dijo Jefferson, si ya lo decidiste, haré lo mejor que pueda. Jefferson se inspiró en varias fuentes. La declaración no fue creada simplemente de la nada. No está claro exactamente cuánta influencia tuvo el resto del comité en el documento, aunque generalmente se acepta que hicieron algunas revisiones, pero que sustancialmente fue obra de Jefferson. La famosa pintura de John Trumbull, llamada La Declaración de Independencia, que aparece en el reverso del billete de $2 hoy en día, a menudo se malinterpreta como si representara la ratificación del documento el 4 de julio.
pero en realidad representa al Comité de los Cinco, presentando el documento ante el Congreso el 28 de junio. Durante el debate, el documento fue sometido a más revisiones, eliminando casi una cuarta parte del texto original de Jefferson, pero al parecer logró su objetivo. El 2 de julio, el Congreso aprobó la resolución Lee. Adams consideró que esa votación fue el nacimiento de la nación. En una carta a su esposa Abigail, el 3 de julio, escribió: «Ayer se decidió la cuestión más importante que jamás se haya decidido entre los hombres. Se aprobó por unanimidad una resolución que declara que estos Estados Unidos son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes. Debe ser solemnizado con pompa y desfile, con espectáculos, juegos, deportes, armas, campanas, hogueras e iluminaciones de un extremo al otro del continente. De ahora en adelante, para siempre. Para aquellos de ustedes que disfrutan ver fuegos artificiales el 4 de julio, su uso para celebrar el Día de la Independencia de la Nación fue propuesto por John Adams, incluso antes del 4 de julio de 1776. Pero Adams se equivocó respecto al día de la celebración. El 4 de julio, el Congreso ratificó la Declaración de Independencia. Para informar a las colonias, el Congreso mandó imprimir la declaración. Aunque técnicamente el Congreso había declarado la independencia con la aprobación de la resolución Lee 2 días antes, la declaración de independencia que se distribuyó decía en la parte superior: en el Congreso, 4 de julio de 1776, y esa fue la fecha que la gente recordó. Aunque se equivocó por 2 días, la predicción de Adams se cumplió de todas formas. Desde la primera celebración organizada del Día de la Independencia el 4 de julio de 1777 hasta hoy, la fecha se ha celebrado con espectáculos, deportes, campanas, hogueras e iluminaciones. La Declaración de Independencia fue solo una parte del proceso de creación de la nación. A lo largo de la Guerra de Independencia, Adams y Jefferson desempeñaron muchos papeles, y sin embargo, los dos hombres quedaron para siempre vinculados por el documento del cual ellos, más que nadie, fueron responsables. Ambos hombres tendrían carreras distinguidas, incluyendo por supuesto como el segundo y tercer presidentes de los Estados Unidos. Su famosa amistad se rompería por la elección de 1800 solo para reavivarse en 1812, según algunos relatos, por la insistencia de la esposa de Adams, Abigail. El 1 de enero de ese año, Adams le escribió a Jefferson: «Le deseo, señor, muchos felices años nuevos, y que pueda entrar al próximo y a muchos años siguientes con perspectivas tan alentadoras para el público como las que tenemos actualmente ante nosotros. Soy, señor, con una larga y sincera estima, su amigo y servidor». Jefferson respondió el 21 de enero: «Una carta suya evoca recuerdos muy queridos para mí. Me transporta a los tiempos en que, rodeados de dificultades y peligros, éramos compañeros de trabajo en la misma causa, luchando por lo que es más valioso para el hombre, su derecho al autogobierno». Los dos mantendrían una cálida correspondencia durante los siguientes 14 años. Una de las cartas más conmovedoras llegó de Jefferson el 13 de noviembre de 1816, ofreciendo sus condolencias por la muerte de Abigail a causa de fiebre tifoidea. En la escuela de la aflicción, por la pérdida de toda forma de conexión que puede desgarrar el corazón humano, sé bien y siento lo que ha perdido, lo que ha sufrido, lo que está sufriendo y lo que aún le queda por soportar. Las mismas pruebas me han enseñado que para males tan inconmensurables, el tiempo y el silencio son los únicos remedios. Pero Jefferson ofreció un sentimiento final que a algunos puede parecerles profético. Es un consuelo para ambos que no está muy lejano el momento en que habremos de depositar en el mismo sepulcro nuestras penas y cuerpos sufrientes, y ascender, en esencia, a un encuentro extático con los amigos que hemos amado y perdido, y a quienes amaremos y nunca volveremos a perder. Ese momento podría haber estado un poco más lejano de lo que él imaginaba, y llegaría de una manera extraordinaria. En una época en la que la esperanza de vida promedio de un hombre blanco en Estados Unidos era de apenas 44 años, Juan Adams tenía 90. Y Thomas Jefferson, de 83 años, vivirían ambos para ver el 50º aniversario del evento que para siempre uniría los nombres de Adams y Jefferson con la independencia estadounidense. Jefferson había recibido una invitación del Honorable Roger Waite Mann, alcalde de Washington, D.C., para asistir a una celebración de tan auspicioso evento. En una carta a Waite Mann el 24 de junio, escribió que la invitación era sumamente halagadora para mí, pero que, con mi pesar, mi mala salud me impide tener la satisfacción de aceptarla. La mala salud había aquejado a Jefferson durante varios años. En enero de 1826, escribió al político de Virginia William F. Gordon: «En cuanto a mi estado de salud, ya son 3 semanas desde que una reagudización de mi dolorosa dolencia me ha confinado a la casa, y de hecho, a mi sofá. Obligado a estar constantemente recostado, escribo despacio y con dificultad. Ayer, por primera vez, pude salir de la casa y retomar una postura que me permite comenzar a responder las cartas que se han ido acumulando.
La dolorosa dolencia era diarrea y dificultad para orinar, probablemente derivadas de infecciones, según especulan los historiadores. Cáncer de próstata avanzado. El sitio web de Monticello de Jefferson señala que el 24 de junio de 1826, el médico de Jefferson fue llamado a su lado debido a una enfermedad, y su condición empeoró hasta que perdió el conocimiento el 2 de julio. A partir de entonces, Jefferson dormía de manera intermitente, despertando solo para preguntar si ya era 4 de julio. La Gaceta de Alexandria, Virginia, escribió el 11 de julio. El sábado pasado, por primera vez, supimos que estaba enfermo y que su médico tenía serios temores por su vida. Se habían enviado mensajeros para llamar a sus parientes lejanos, pero aún confiábamos en la fortaleza de su constitución, aunque esperábamos el desenlace con una solicitud temblorosa. En la mañana del aniversario, nos llegaron informes más alarmantes de que su padecimiento de la enfermedad veraniega lo había dejado, pero que su médico temía que no tuviera la fuerza suficiente para recuperarse del ataque. El New York American escribió que el señor Jefferson falleció el día 4, aproximadamente 10 minutos antes de la 1 de la tarde, después de haber estado confinado a su cama por poco más de una semana, aunque la enfermedad de la que murió había sido de larga duración. Sufrió poco dolor físico y aparentemente ninguno en su mente. Habló como si se acercara al final con la mayor serenidad y no indicó ningún deseo de soledad, excepto que su vida debía prolongarse hasta el día 4. Adams también había sido invitado por Wade Mann para asistir a esa celebración. Para él, la invitación habría tenido un significado especial. Su hijo, John Quincy, era presidente. Al igual que Jefferson y el otro firmante sobreviviente de la Declaración de Independencia, el originario de Maryland Charles Carroll, Adams tuvo que rechazar la invitación debido a problemas de salud. Adams se había mantenido sorprendentemente en forma para un nonagenario, pero su salud había empeorado en la primavera de 1826. La Gaceta Nacional escribió: «La decadencia de las facultades corporales del señor Adams avanzó durante varios meses antes de su fallecimiento, hasta casi extinguir toda esperanza de que su vida se prolongara más allá del presente verano». Se dice que se levantó el día 4 sin un aumento particular en su debilidad, pero se enfermó bastante alrededor del mediodía y luego fue empeorando gradualmente. El Boston Courier informó: falleció en su residencia en Quincy a las 6 de la tarde del 4 de julio, Juan Adams, en el 90º año de su edad. La Alexandria Gazette escribió: a la edad de 90 años, al cumplirse medio siglo desde el inicio de la revolución en la que fue tan instrumental, se rindió por un deterioro gradual en los brazos de la muerte. La causa de la muerte de Juan Adams es algo especulativa. Oficialmente se registró como debilidad debido a la edad. Hoy en día, los historiadores generalmente concluyen que murió de insuficiencia cardíaca, como escribió el New York American el 7 de julio. Así estalló su poderoso corazón. Se ha informado ampliamente que las últimas palabras de Adams fueron: «Jefferson sigue con vida». Eso podría no ser completamente exacto. La sobrina de Adams, quien estuvo presente en su muerte, le dijo después a la esposa del alcalde de Boston que las últimas palabras que pronunció claramente fueron el nombre Thomas Jefferson, pero que el resto de la frase que dijo fue tan inarticulada que no pudo captar el significado. Esto ocurrió a la 1 en punto, unos momentos después de que el señor Jefferson había muerto. Aunque la Gaceta de Alejandría dio una versión diferente, en el jubileo de la independencia, sus facultades menguantes se avivaron por el regocijo en la metrópoli. Preguntó la causa de las salvas y le dijeron que era el 4 de julio. Respondió: «Es un día grande y glorioso». Nunca volvió a hablar. La pérdida de estos dos hombres ese día impactó a la nación. La Gaceta Nacional escribió que la desaparición de 2 de los 3 sobrevivientes de los magnánimos hombres que levantaron el estandarte perpetuo de la soberanía estadounidense, que haya ocurrido en el mismo día, siendo ese el que cerró el 50º año desde su gloriosa hazaña, crea una coincidencia tan impactante que ha afectado de inmediato a cada persona, y en una época anterior se habría considerado como un presagio, o al menos una disposición especial de la providencia divina. El New York American opinó: «No recordamos nada en los anales de la humanidad tan impactante, tan hermoso como la muerte de estos dos patriotas venerados en el jubileo de esa libertad a la que dedicaron sus vidas y todo lo que les era querido para proclamarla y establecerla». El 2 de agosto, Daniel Webster, quien entonces era miembro de la Cámara de Representantes por Massachusetts, pronunció un discurso en Faneuil Hall en Boston. «Adams y Jefferson ya no están. En nuestro 50º aniversario, el gran día del jubileo nacional, en la misma hora de regocijo público, en medio de voces que resonaban y volvían a resonar de agradecimiento, mientras sus propios nombres estaban en todas las bocas, emprendieron juntos su vuelo al mundo de los espíritus.
No puede dejar de parecer sorprendente y extraordinario que estos dos hayan vivido para ver el 50º año desde la fecha de ese acto, que hayan completado ese año. Y que entonces, en el día que para siempre une su propia fama con la gloria de su país, los cielos se abran para recibirlos a ambos al mismo tiempo. En una sorprendente coincidencia, James Monroe, el quinto presidente de la nación, murió 5 años después, el 4 de julio de 1831. Aunque Monroe no formó parte del Congreso Continental, luchó en la guerra por la independencia, y muchos lo consideran el último de los presidentes que fueron padres fundadores. El 4 de julio es el único día en el que han muerto 3 presidentes de Estados Unidos. Tanto Adams como Jefferson recibieron críticas tanto en su época como después. La Gaceta de Alejandría abordó esas preocupaciones al hablar de los últimos años de Adams. La oleada de calumnias que atacó sus últimos años nunca alteró la serenidad de su mente. Las consideraba tampoco como a los elementos perturbados, porque sabía que, al igual que ellos, pronto se calmarían, y que entonces todo sería como su propio pecho, paz y luz del sol. Decir que tenía puntos débiles y flaquezas no era más que decir que era un hombre. Existen varias teorías sobre cómo pudo ocurrir la sorprendente coincidencia de estos dos hombres, no solo en el mismo día, sino en un día tan trascendental relacionado con sus vidas. Tal vez fue la fuerza de su voluntad lo que los hizo llegar hasta ese día. Pero muchos en la nación lo vieron como una prueba de la providencia divina. El presidente John Quincy Adams comentó que visiblemente y de manera palpable es una muestra del favor divino. Ciertamente, ambos hombres entendieron la importancia de ese aniversario. En uno de sus últimos escritos, Thomas Jefferson comenzó un borrador del discurso que habría dado si hubiera podido asistir a la celebración. Decía en parte que la Declaración de Independencia sea para el mundo lo que yo creo que es. La señal para despertar a los hombres y romper las cadenas bajo las cuales la ignorancia monástica y la superstición los habían persuadido de atarse, y para asumir las bendiciones y la seguridad del autogobierno. El 4 de julio ha sido reconocido como el cumpleaños nacional de los Estados Unidos desde 1776, lo que significa, por supuesto, que el próximo año estaremos celebrando nuestro aniversario número 250. Pero no todas las celebraciones del Día de la Independencia han sido iguales. En un año en particular, el New York Times proclamó: el glorioso 4 de julio de Estados Unidos en este año de gracia probablemente quedará inscrito en la futura historia de todo el mundo como uno de los días más portentosos que jamás haya amanecido. Fue un día de la independencia que representó las esperanzas, los temores y el conflicto de una época difícil en la historia mundial y para la nación cuyo cumpleaños se celebraba. El 4 de julio de 1917 merece ser recordado. Estados Unidos finalmente había entrado en la Gran Guerra del lado de la Entente el 6 de abril de 1917. Y los primeros 14.000 soldados estadounidenses habían llegado a Francia el 26 de junio. Solo 8 días después, el Día de la Independencia se convirtió en motivo de celebración para las naciones aliadas acosadas. Lord Balfour, un ex primer ministro, había sido fundamental para establecer la nueva alianza angloamericana y, tras la declaración de guerra de Estados Unidos, como parte de la misión, ofreció una declaración que sugería que la entrada de los estadounidenses en la guerra sanaba las heridas de la Revolución Americana. No envidio las glorias de Washington y sus soldados. No tengo lágrimas por la derrota británica, que terminó con el establecimiento triunfal de la República Americana. Mi único pesar es que la memoria conserve algún rastro de amargura. Seguramente no hay ninguno de nuestro lado. En su justa perspectiva, el pasado no debería interferir con la continuidad de la historia ni con las consideraciones que nos unen, las cuales, siglo tras siglo, deben unirnos más. No era el único que sentía eso. El rey ordenó que la bandera de las estrellas y franjas ondeara sobre la Torre Victoria del Parlamento. El Times de Londres opinó que la entrada de Estados Unidos en la guerra también era una entrada al escenario mundial. Tendrán su recompensa no solo al ayudar a salvar la civilización de su agonía actual, sino en una América ennoblecida por el sacrificio, fortalecida por una nueva conciencia de unidad, hecha más eficiente para todos los propósitos, tanto de guerra como de paz, y ampliada por el contacto con intereses y problemas mundiales. El equilibrio político del universo cambió cuando las tropas del general Pershing desembarcaron en Francia, y América, al entrar en la guerra, también ha entrado en el mundo para desempeñar, estamos muy seguros, junto a las democracias aliadas, un papel vigoroso e inspirador. Pero aún más, el Times destacó la importancia del día. Ha habido muchos 4 de julio memorables en los últimos 141 años, escribieron,
pero nunca uno tan cargado del drama de grandes acontecimientos como este. Sin embargo, el entusiasmo británico quedó opacado por el de los franceses. El New York Times proclamó que, por primera vez en la historia, el Día de la Independencia de Estados Unidos fue celebrado hoy como una fiesta nacional en otro país por otro pueblo. El 4 de julio de 1917 será recordado como el día en que París recibió por primera vez a los soldados estadounidenses, no solo como aliados contra Alemania, sino como defensores de ese ideal de libertad que Francia también celebra el 14 de julio. Ambos días son fiestas de la libertad, y todo hoy parece señalar esa idea. El pueblo de Francia tenía motivos para celebrar. Como explica la Comisión de Monumentos de Batalla de Estados Unidos, la guerra pronto entraría en su cuarto año sin un final a la vista. Cada familia francesa había sido afectada por las heridas y la pérdida de seres queridos, así como por las privaciones de la guerra. La llegada de las primeras unidades de soldados estadounidenses fue un símbolo muy esperado y bienvenido de alivio para los franceses cansados de la guerra. Y los franceses respondieron. La Associated Press escribió: las multitudes se quitaron los sombreros y saludaron a la bandera de las barras y estrellas mientras los colores pasaban. Desde cada ventana, mujeres y niñas agitaban pañuelos o banderas, mientras todos a lo largo de la ruta expresaban las aclamaciones del pueblo francés. Ese entusiasmo incluso penetró en el exigente paladar francés, según informó la AP. En celebración del Día de la Independencia, los restaurantes de todo París incluyeron en sus menús platillos que evocaban a Estados Unidos, como pollo a la Wilson, pastel de la Independencia, turbo Lafayette, crema americana y duraznos Rochambeau. La AP informó que, según funcionarios familiarizados con manifestaciones anteriores en la jefatura de policía, esta fue de una magnitud mayor que cualquiera que hubieran visto antes, estimando que la multitud era de al menos 1 millón de personas. Había tanta gente que casi detuvo el desfile. El Times continuó. En todas partes, el entusiasmo era enorme, y aunque el día no era un día festivo, la multitud alrededor del cementerio Picpus era mucho más densa de lo que se había esperado. Que las barreras policiales fueron derribadas y el espacio era tan restringido que nuestros soldados no pudieron entrar por la puerta principal en columna. Esos soldados eran el segundo batallón del 16º Regimiento de Infantería de los Estados Unidos. El Daily Phoenix de Muskogee, Oklahoma, informó que, para envidia de todos los camaradas británicos, cierto batallón de los Samis del general Pershing le dio un brillo extra a sus armas y bayonetas y cepilló sus uniformes hoy, mientras se preparaban para una invasión amistosa de París. Ellos serán el centro de la celebración del glorioso 4 de julio, en la capital francesa. El doctor Harvey Cushing, que sirve en el cuerpo médico del ejército, escribió en una carta que eran aproximadamente un batallón, creo yo, de tropas no especialmente bien formadas ni bien entrenadas, hombres recién enlistados del 16 de infantería. Pero para los franceses parecían salvadores. El Times escribió: podrían ir a las trincheras. Se veían tan aptos y listos, dijo un oficial francés, cuyo brazo vendado y medallas mostraban que sabía de lo que hablaba. La historia del regimiento del 16 escribe: zarpando desde Hoboken, Nueva Jersey, el regimiento de infantería 16 desembarcó en Saint-Nazaire, Francia, cerca de finales de junio de 1917, como uno de los primeros regimientos en llegar a suelo francés. Poco después de la llegada del ejército estadounidense, los franceses expresaron su deseo de honrar nuestro Día de la Independencia y sugirieron que algunas de nuestras tropas participaran con las suyas en una conmemoración apropiada. La gente de París aún no había visto a ninguna tropa estadounidense, y las autoridades francesas consideraban que la presencia real de soldados estadounidenses en las calles tendría un buen efecto en la moral francesa. Una vez reunido en Les Invalides, el lugar de entierro de Napoleón y un sitio sagrado para el pueblo francés, el batallón recibió una bienvenida oficial. Fue un evento lleno de simbolismo para ambas naciones. La Comisión de Monumentos de Batalla explica que Pershing, junto con soldados del 16 de Infantería, inició los eventos del día en Les Invalides. A su llegada, los miembros del 16 de Infantería marcharon hacia la gare central de Lannonay, junto con un batallón francés veterano. El presidente Raymond Poincaré, el mariscal Joffre, otros dignatarios y veteranos de edad asistieron a la ceremonia. Los descendientes de oficiales franceses de la Revolución Americana presentaron sus estandartes a Pershing. El símbolo de la amistad franco-estadounidense no pasó desapercibido para Pershing. Él señaló que desde este lugar, Napoleón declaró días de luto nacional tras la muerte de George Washington. En sus memorias, Pershing señaló la importancia. Ninguna otra ocasión que yo recuerde fue más significativa, ni indicó con mayor claridad la profundidad del sentimiento francés y el afecto por su antiguo aliado. Y el simbolismo continuaría. El Times explicó que la ruta del desfile en sí misma era simbólica, pasando por la Plaza de la Concordia, con su obelisco que nos recuerda que la libertad es más valiosa que la sangre de los reyes.
hasta la plaza de la Bastilla, donde los franceses lograron su primera gran victoria sobre el despotismo. Y finalmente, quizás el mayor símbolo de cooperación entre Estados Unidos y Francia, la historia del 16º Regimiento, escribe: después de esta ceremonia, el segundo batallón comenzó una marcha de 8 kilómetros por las calles de la ciudad hasta el cementerio de Picou, donde Pershing y los demás estadounidenses presentes rendirían homenaje en la tumba del Marqués de Lafayette, héroe de la Revolución Americana, y declararían: Lafayette, estamos aquí. Esas palabras en realidad fueron pronunciadas por un miembro del personal de Pershing, el teniente coronel Charles Egbert Stanton. Después de expresar su pesar por no poder hablarle al buen pueblo de Francia en el hermoso idioma de su propio y bello país, dijo: no se puede olvidar el hecho de que su nación fue nuestra amiga cuando Estados Unidos luchaba por su existencia. Cuando un puñado de personas valientes y patrióticas estaban decididas a defender los derechos que su creador les dio. Que Francia, en la persona de Lafayette, vino en nuestra ayuda con palabras y hechos. Sería una ingratitud no recordar esto, y América no incumple ninguna obligación. América se ha unido a las potencias aliadas, y nuestra sangre y nuestros recursos son suyos. Por lo tanto, es con un orgullo afectuoso que colocamos los colores en homenaje de respeto al ciudadano de su gran república. Y aquí y ahora, en presencia de los ilustres caídos, comprometemos nuestro corazón y nuestro honor para llevar esta guerra a un resultado exitoso. Lafayette. Estamos aquí. Algunos, por supuesto, se quejarían cínicamente de que los estadounidenses tardaron demasiado en unirse a la lucha, y ellos lo sabían bien. Después de recibir una bandera de estrellas y franjas desgastada que había sido llevada por estadounidenses en la Legión extranjera francesa durante toda la guerra, un oficial le dijo al Times: lo que más nos conmovió de todo fue ese pedacito de la bandera estadounidense que había estado ondeando en los campos de batalla de Europa desde el principio. A nuestros muchachos les dolió pensar que llegamos tan tarde. Deberíamos haber seguido esa bandera desde el principio. Aún así, el sentimiento general era de esperanza. El mariscal José Joffre, excomandante en jefe del ejército francés, dijo: me alegra que el pueblo de París haya tenido la oportunidad de ver cómo es el ejército estadounidense. Ahora compartirán el conocimiento que traje de América, que la victoria es segura, porque hombres como estos reemplazarán a los jóvenes que Francia ha perdido. Aunque el optimismo era real, el sentimiento en realidad era aleccionador. Estos jóvenes no habían venido a Francia para un desfile. Una señal de lo que enfrentarían se mencionó casualmente en el informe de Associated Press ese día. Cientos de otros soldados franceses, con uniformes de trabajo de trinchera, manchados y sucios, se unieron a las tropas que marchaban a ambos lados en columnas y continuaron por millas. Algunos de ellos llevaban vendajes en la cabeza y otros tenían los brazos en cabestrillo por heridas recientes. Los estadounidenses marcharon desde París hacia el entrenamiento. En el próximo año experimentarían las trincheras. Sus uniformes se mancharían y ensuciarían, y ganarían sus propios vendajes. El desfile fue, por supuesto, una marcha hacia la guerra. Para subrayar eso, ese mismo día las tropas del Kaiser realizaron un ataque a lo largo de una docena de millas de la línea francesa como parte de lo que se llamaría la Batalla de los Observatorios. El corresponsal del Times, White Williams, escribió: todo sucedió anoche, cuando normalmente comenzaban las celebraciones del 4 de julio, y sus cohetes y petardos gigantes sin duda habrían impresionado a cualquier niño estadounidense que hubiera podido estar ahí para verlos. Superó cualquier espectáculo jamás visto en la isla de Manhattan, por mucho. El ataque fue rechazado. Williams señaló: es bueno recordar en este día americano, más que en ningún otro, que es esa larga línea de Poilus la que aún se interpone entre los alemanes y la civilización con la que los soldados estadounidenses han unido su destino. La guerra estaba afectando a otro aliado en ese día de la independencia. La Revolución de Febrero había derrocado a la Rusia imperial, estableciendo el gobierno provisional. La participación de Rusia en la guerra estaba en duda. El Times informó que el Día de la Independencia se celebró en la Embajada de Estados Unidos. Al finalizar la recepción, se llevó a cabo una gran manifestación callejera frente a la embajada por parte de soldados y ciudadanos que representaban a la Liga Militar, una organización patriótica que favorecía la continuación de la guerra. El participante más reciente en la causa aliada hizo todo lo posible por mantener al viejo aliado en la lucha. El Times escribe que el embajador Francis, desde el balcón, respondió a las felicitaciones y vítores de la calle con un discurso bastante extenso, trazando un paralelo entre las primeras luchas de los antepasados en el continente americano para ganar la libertad y los esfuerzos actuales del pueblo ruso. El 4 de julio, celebrado por los rusos y comparado con la Revolución Rusa, parece extraño hoy en día, pero también fue irónico en su contexto.
El gobierno provisional había cumplido con sus obligaciones con sus aliados y llevó a cabo una gran ofensiva prometida, la ofensiva de Kerensky, el 1 de julio. Fracasaría, y con su fracaso llegaría la Revolución de Octubre. Eso, entre muchos de sus efectos, sacaría a Rusia de la guerra, permitiendo a las potencias centrales redistribuir 50 divisiones y lanzar la mortal ofensiva de primavera, motivada en parte por el deseo de asestar un golpe antes de que los estadounidenses, celebrados el 4 de julio, pudieran cambiar el rumbo. La esperanza que los estadounidenses representaban en Occidente no pudo salvar la guerra en Oriente. Y fue en otra celebración con otro aliado acosado donde el embajador estadounidense Thomas Nelson Pache, en un discurso sobre Kiev en el Capitolio durante una celebración del Día de la Independencia, organizado por el Comité Italo-Americano, expresó la naturaleza de la causa estadounidense al pueblo de Italia. Alguien que ha sido criado desde la infancia con la historia de la antigua Roma, bien puede ser perdonado si se conmueve al estar por primera vez en este lugar histórico. Este lugar fue una vez el centro desde el cual Roma le hablaba al mundo. Hoy, sus estadistas, una vez más, están enviando un mensaje de libertad al mundo. Este día estuvo dedicado a la independencia estadounidense. Hoy tiene un significado aún más amplio. Está dedicado a la independencia de la humanidad. ¿Es solo porque América entró en la guerra que esta asamblea está aquí hoy? Creo que no. Ella pudo haber entrado en la guerra del lado de los aliados y aún así haber despertado más dudas que entusiasmo, si lo hubiera hecho con intenciones egoístas. Es el espíritu con el que ella ha entrado, el propósito por el cual ha desenvainado la espada en la causa de la libertad, lo que ha dado lugar a esta reunión hoy. Esa causa es tanto de Italia como de Estados Unidos. La causa de las democracias del mundo contra la autocracia fue establecido en el llamado del presidente a Estados Unidos y a través de Estados Unidos al mundo. Se enfatizó en la carta que su rey le envió. En su mensaje, el presidente de la democracia de América habló a la democracia del mundo. En su mensaje, el rey Víctor Emanuel de la democracia de Italia respondió en el mismo tono. La democracia debe ganar o perecer. No hay otra alternativa. La democracia ganará y hará que el mundo sea seguro para la democracia. Ese mensaje pudo haberse perdido para algunos al otro lado del Atlántico. Mientras los aliados celebraban el Día de la Independencia de Estados Unidos, en Estados Unidos estaban dando otros discursos. El expresidente Theodore Roosevelt señaló la naturaleza aún frágil de la entrada de Estados Unidos, con un discurso en Long Island que la Associated Press describió como un llamado a un solo estándar de patriotismo y lealtad, atacando a los estadounidenses que simpatizaban con Alemania, diciendo que eran culpables de traición moral y que, de hecho, aunque no legalmente, eran traidores morales. Abordando lo que era una preocupación legítima en la nación, Roosevelt dijo que no puede haber una actitud a medias en esta guerra, y ningún hombre capaz puede permitirse tomar tal actitud. Pero esa no era la única división que enfrentaba la nación. Ese día hubo otro discurso en Nueva York, y las tropas estadounidenses no solo estaban desplegadas en el extranjero. 13 compañías de la Guardia Nacional patrullaban las calles de East St. Louis, Illinois, mientras los estadounidenses luchaban con el concepto de democracia por el que supuestamente la nación estaba peleando en el extranjero. Las tensiones sociales, económicas y raciales habían estallado en violencia del 1 al 3 de julio, con estadounidenses blancos atacando vecindarios negros, incendiando casas y matando a un número desconocido de residentes negros, tal vez hasta 150. La Guardia Nacional fue criticada por su incapacidad para sofocar la violencia, y algunos relatos decían que incluso habían participado activamente en ella. No fue el único caso de violencia racial en Estados Unidos, al mismo tiempo que enviábamos a nuestros jóvenes al extranjero para luchar por la democracia. Así que el 4 de julio, mientras se daban discursos en Londres, Roma, París y Petrogrado, Hubert H. Harrison, presidente de la Liga Libertad de los Negros Americanos, dio un discurso en la Iglesia Bautista Metropolitana, en la calle 138, entre las avenidas Lenox y Séptima, en Nueva York. Ante una gran ovación, Harrison argumentó que los negros que temen la violencia de las turbas, ya sea en el sur o en otros lugares, deberían armarse con rifles y defenderse. Ahora están hablando mucho sobre la democracia en Washington, dijo él. Pero mientras hablan de luchar por la libertad y por la bandera de barras y estrellas, aquí en casa los blancos prenden fuego a los hogares de los negros y usan balas, garrotes y piedras contra sus cuerpos. Tenemos la intención de luchar, si es que debemos luchar, por las cosas que más queremos, por nuestros hogares y nuestras casas. El 4 de julio de 1917 fue un día de la independencia que representó quizás una esperanza desesperada y claramente un temor claramente justificado. Hablaba de ideales elevados, pero de una nación que aún luchaba por estar a la altura de esos ideales.
Llegó a un mundo que estaba sumido en el conflicto, en la guerra y la rebelión. Presentó palabras de paz en tiempos de guerra y palabras de guerra con la esperanza de lograr la paz. Dio motivo no solo a esta nación, sino al mundo entero, para reflexionar sobre el significado de la rebelión que había comenzado en Norteamérica en 1776, y anunció a través de desfiles y discursos un gran desafío. El año que estaba por venir, que para el mundo sería uno de los más mortales, peores y más destructivos en la historia de la humanidad. Fue un día de la independencia como ningún otro. Hola, soy The History Guy. La historia merece ser recordada. Tengo un título en historia y me encanta la historia. Y si a ti también te gusta la historia, este es el canal para ti. Esta es la semana del 4 de julio. Que es, por supuesto, el día en que en Estados Unidos celebramos nuestra Independencia nacional. Reconociendo esa fecha en 1776, hace 241 años, cuando el Segundo Congreso Continental firmó la Declaración de Independencia, que declaraba: cuando, en el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo unen a otro. Y para asumir entre los poderes de la tierra, la condición separada pero igual a la que las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza les otorgan derecho, el respeto debido a las opiniones de la humanidad exige que declaren las causas que los impulsan a la separación. Pero la Declaración de Independencia no fue el comienzo y ciertamente no fue la realización del sueño de una América independiente. Como el chico de la historia merece ser recordada, humildemente propongo algunas otras fechas que podrían reclamar el título de Día de la Independencia. Fechas que merecen ser recordadas. Entre 1754 y 1763, Gran Bretaña y sus colonias libraron una guerra fronteriza que se llamó la Guerra Franco-India. Y aunque Gran Bretaña finalmente prevaleció sobre los franceses, quedó con muchas deudas por la guerra e intentó pagar parte de esas deudas gravando a las colonias americanas. Pero muchos en las colonias no estaban de acuerdo. Argumentaban que, como no tenían representación en el Parlamento no tenía derecho a imponerles impuestos. Esa causa, la imposición de impuestos sin representación, se volvió central para la causa de la libertad estadounidense. Y así, la fecha del 14 de agosto de 1765 reclama el título de Día de la Independencia, porque esa fue la fecha del primer acto público, por un grupo llamado Los Hijos de la Libertad, que colgaron una efigie de un funcionario fiscal de Massachusetts en un árbol en Boston que llegó a conocerse como el Árbol de la Libertad. Los Hijos de la Libertad eran un grupo de líderes que trabajaban en todas las colonias y que nos guiarían por el camino hacia la independencia estadounidense. Entre los Hijos de la Libertad había personas como Samuel Adams, John Hancock y Paul Revere. Pero el 7 de octubre de ese año también tiene importancia, porque fue cuando convocamos el Congreso de la Ley del Timbre. El Congreso, donde representantes electos de 9 colonias diferentes se reunieron para solicitar a la corona inglesa una reparación de agravios respecto a la Ley del Timbre y la práctica general de impuestos sin representación. El 7 de octubre de 1765 tiene un buen argumento para ser llamado Día de la Independencia. Es la primera vez que representantes electos de varias colonias americanas se reunieron para coordinar una respuesta a los nuevos impuestos británicos. Y aunque la Ley del Timbre y algunos otros impuestos fueron derogados en 1766 y en 1767, fueron reemplazados por las leyes Townshend, que eran más impuestos a las colonias y que se promulgaron específicamente para reafirmar el derecho de la corona a gravar a las colonias americanas. Pero ante los boicots americanos, incluso muchos de esos impuestos fueron derogados en 1770, pero uno no, un impuesto al té. Y así, la fecha, el 16 de diciembre de 1773, reclama su derecho al título de Día de la Independencia. Porque ese día, los Hijos de la Libertad marcharon hacia el puerto de Boston y, en oposición al impuesto al té, arrojaron al océano toda la carga de té británico de un barco. El 16 de diciembre de 1773 tiene un buen argumento para ser llamado Día de la Independencia, porque muchas personas ven la fiesta del té de Boston como el inicio de la Revolución Americana. Indignado, el Parlamento británico aprobó una serie de leyes punitivas contra el pueblo de Massachusetts. En América, esas leyes fueron llamadas las leyes intolerables y llevaron a la creación del primer Congreso Continental.
Así que el 5 de septiembre de 1774 tiene su importancia. El primer Congreso Continental se convocó para pedirle al rey que derogara las leyes intolerables. Aunque el primer Congreso Continental no pidió la independencia, creó las condiciones bajo las cuales se exigiría la independencia y pidió a los estados que formaran las milicias que eventualmente lucharían en la Revolución Americana. Lo que da lugar a la fecha del 18 de abril de 1775. Ese día, las tropas británicas intentaron desarmar a una de esas milicias, lo que llevó a los primeros disparos de la Revolución Americana en las batallas de Lexington y Concord. Sin duda, el disparo que se escuchó en todo el mundo tiene derecho al título de Día de la Independencia. Al igual que el 10 de mayo de ese año, cuando el fracaso para derogar las leyes intolerables resultó en la convocatoria del Segundo Congreso Continental. La convocatoria del Congreso Continental que organizó y financió la Revolución Americana sin duda tiene cierto derecho al título de Día de la Independencia. Al igual que el 2 de julio de 1776, cuando ese Congreso votó a favor de la resolución de Lee, votando oficialmente para declarar la independencia de Inglaterra. Así es, el Congreso ya había declarado la independencia de Gran Bretaña 2 días antes del 4 de julio. El 4 de julio firmaron el documento que explicaba por qué. Pero declarar la independencia y lograr la independencia son dos cosas muy diferentes. Y por eso, el 16 de noviembre de 1776 tiene importancia, porque ese es el día en que el puerto holandés de San Eustaquio saludó con una salva al barco Andrew Doria cuando entró al puerto. Como el Andrew Doria estaba ondeando la bandera del Congreso Continental, ese fue el primer reconocimiento extranjero de los Estados Unidos. Pero ese no fue un reconocimiento diplomático formal. Eso, al parecer, requería una victoria que demostrara que los colonos podían ganar su guerra contra los británicos. Y así, el 17 de octubre de 1777 tiene un significado, porque ese es el día en que el ejército británico, bajo el mando del general John Burgoyne, se rindió ante el ejército estadounidense, bajo el mando del general Horatio Gates, poniendo fin a la campaña británica para controlar el valle del río Hudson. Esa fue la primera gran victoria que permitió el reconocimiento y apoyo oficial en Europa, clave para ganar la guerra. Y eso le da importancia a la fecha del 13 de marzo de 1778, porque los franceses, animados por la victoria de Gates en Saratoga, hicieron el primer reconocimiento verdaderamente oficial de los Estados Unidos, con un tratado de reconocimiento y un intercambio de embajadores y, aún más importante, apoyo militar para la Revolución Americana. Lo que entonces respalda la afirmación de que el 19 de octubre de 1781 sea el Día de la Independencia, porque ese fue el día en que el apoyo francés fue clave para forzar la rendición del ejército bajo el mando de Charles Cornwallis en la península de Yorktown, en Virginia. Este fue el punto de inflexión que convenció al Parlamento de que continuar la guerra era demasiado costoso. La actividad militar británica se redujo a partir de entonces. Pero los británicos aún no se habían rendido, y por eso la fecha del 3 de septiembre de 1783 también puede aspirar al título de Día de la Independencia. Porque fue en ese día cuando los representantes de los Estados Unidos y la corona británica firmaron el Tratado de París, que puso fin oficialmente a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y en el que Inglaterra reconoció oficialmente a los Estados Unidos de América como un país independiente. Pero todavía había tropas británicas ocupando los Estados Unidos, y por eso el 25 de noviembre de 1783 también tiene derecho a reclamar el título de Día de la Independencia. Llamado Día de la Evacuación, ese fue el día en que las últimas tropas británicas abandonaron la ciudad de Nueva York, poniendo fin a la ocupación británica de los Estados Unidos. Y aún con todas estas fechas no termina ahí. Podrías, por ejemplo, conmemorar el 1 de marzo de 1781 con la ratificación de los Artículos de la Confederación, la primera vez que las 13 colonias americanas se unieron como una sola entidad política. O, dada la debilidad de los Artículos de la Confederación, podrías avanzar y considerar el 21 de junio de 1788 la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos o el 4 de marzo de 1789 la fecha de entrada en vigor de la Constitución de los Estados Unidos como el verdadero nacimiento de la nación que llamamos Estados Unidos de América. Pero incluso entre todas estas fechas, ninguna realmente tiene un mejor argumento que el 4 de julio de 1776, si no por otra razón, porque esa fue la fecha que los padres fundadores reconocieron como el nacimiento de la nación. Esa fue la fecha que celebraron cada año durante los 8 largos años de la Revolución Americana.
Y tal vez ellos veían eso como la fundación de la nación, no tanto porque lo que sucedió el 4 de julio fuera diferente a todas estas otras fechas, que formaron parte del proceso de obtener la independencia estadounidense, sino porque el documento firmado ese día dio un resumen tan elocuente de la causa de la independencia estadounidense. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y para asegurar esos derechos, los gobiernos son instituidos entre los hombres, derivando su justo poder del consentimiento de los gobernados. Sin duda, una idea que merece ser conmemorado en el Día de la Independencia. Soy The History Guy, la historia. Merece ser recordada y espero que hayas disfrutado esta edición de mi serie, 5 minutos de historia, pequeños fragmentos de historia olvidada, de 5 a 10 minutos de duración. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón de me gusta que está ahí a tu izquierda. Si tienes alguna pregunta o comentario, si tienes otras ideas sobre qué debería ser nuestro Día de la Independencia, o si tienes sugerencias para otros temas para The History Guy, entonces siéntete libre de escribirlas en la sección de comentarios. Estaré feliz de responder. Y si quieres 5 minutos más de historia olvidada, entonces por favor no olvides suscribirte.